Bueno, Andrés, pues aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar un poco de qué es lo que se ofrece, cuáles son los servicios que se dan en una práctica dental, qué es lo que busca el paciente. Yo puedo decir que hace muchísimos años, y por lo que cuentan los pacientes, el dentista, inclusive el empírico que llegaba a los pueblos, lo que hacía era sacar dientes. Y la gente también eh, hay anécdotas y en vivo me lo han contado muchos pacientes o varios pacientes a lo largo de mi práctica que llegaban los odontólogos y eh, cuando cumplían las jóvenes 15 años, algunas de ellas les regalaban como regalo, como ofrecimiento de celebración de sus 15 años, que le quitaran sus dientes y le pusieran unas dentaduras postizas, unas placas, unas chapas, como dicen. ¿Qué es lo O que sea, pasa? Que no se sabía qué iba a pasar al mediano plazo, ¿verdad? el tiempo, claro. Esas son situaciones que uno dice, wow, cómo pudieron haberse dado estas situaciones en aquellos años, quitarse sus dientes sanos para ponerle unas chapas, ahí unos dientes, unas dentaduras postizas para que sus dientes se vieran ordenados. Esto parece más bien como un chiste, como algo irrisorio, algo que no puede ser, pero así era y mucha gente lo vivió. Bueno, y más cuando los pacientes tenían una caries, dos caries, le decían, mejor quitémosle todos los dientes, así no va a tener caries. Claro, se daba eso. No vamos a decir que siempre se dio, pero sí se daba. Bueno, Y también, inclusive, yo tengo, hemos restaurado muchos pacientes, o varios claro, pacientes que, eso, que eso, tenían a esa eso es a lo que situación. voy. Muchos de esos pacientes, probablemente por situaciones de conocimiento, de educación, nunca se percataron de las consecuencias a los años. Y sabemos que uno de los principales malestares o problemas o sufrimientos que puede tener una persona es tener una prótesis, una dentadura de quitar y poner, que eso sería el sueño que tiene, o sea, mucha gente tiene el sueño que hoy tienen esas dentaduras de cómo quitárselas y podérselas reponer con sus dientes fijos. Gracias a Dios, hoy en día hay muchísimos procedimientos que permiten lograrlo. Pero bueno, la idea es hoy contarles un poco de los procedimientos varios que se hacen en la práctica dental, en nuestra práctica dental y en otras prácticas dentales. Em, Cuando los pacientes vienen a la clínica, siempre vienen con alguna situación o vienen tal vez con alguna expectativa de arreglarse algo específico, digamos. específico. Siempre lo ideal es empezar por lo primero, ¿verdad? Que es tomar una radiografía panorámica, una radiografía de aleta, unas radiografías de aleta que lo que hacen es, con eso se observa un poquitito más en detalle qué es lo que tienen estos pacientes y bueno, realizar un examen clínico que con eso nos va a indicar cuál es el proceso a seguir. Lo más increíble es que la gente viene con ciertas expectativas y ciertas, digamos, dudas, o muchos otros pacientes ya vienen más o menos con lo que quieren y más saben más o menos qué es lo que se necesita, porque hoy en día en las redes, bueno, Educación en general, hay sí, muchos lugares para la gente está educarse. mucho más educada que antes. Entonces, sí, hay veces que sí vienen digamos, con diagnósticos bastante acertados. Hay otras veces que con estas radiografías que tomamos y el examen clínico nos damos cuenta que la situación es completamente diferente Y hay sorpresas. a la que se Hay pensaba. sorpresas para el paciente, no tanto para uno, porque uno está acostumbrado, digamos, a hacer esos diagnósticos y a buscar los hallazgos que puedan haber para poder resolver. Sí, y hoy en día, con las radiografías
que se están utilizando, la radiación, la verdad, es mínima, ¿verdad? Por lo menos las que usamos nosotros aquí en la clínica. Entonces, muchas veces, la verdad, nos dan diagnósticos y muy certeros, ¿verdad? Y, bueno, hay otro tipo de radiografías que también se utilizan, que también las tenemos aquí en la clínica, que ya son imágenes en 3 dimensiones para ver cosas un poquitito tal vez más complejas. Sí, pero en resumen, a ver, el paciente cuando acude a la cita, a la primera cita, ya por protocolo de muchos años, ¿okay? Ese es el protocolo que seguimos y seguiremos siempre, es el paciente viene, se le hace su valoración clínica, o sea, su examen clínico, se le hace donde se ve si hay caries visibles, ¿okay? Se le hace una valoración básica en la parte de las encías, que eso es algo que mucha gente no se percata, que tiene problemas de encías, y inclusive hay gente que ha estado en consultas en otros lugares y cuando uno hace una valoración y le dice, vea, hay que chequear con el especialista en encías porque encontramos que tiene algunos hallazgos ahí, algunos problemas en encías, dice, pero ¿cómo? Si yo estuve hace 6 meses, un año y he estado yendo y nunca me lo han chequeado, claro, porque eso es un procedimiento diagnóstico muy sencillo que no se puede obviar y desgraciadamente muchas veces no le dan la importancia necesaria. Bueno, después de hacer esas valoraciones clínicas, hacemos, como dice Andrés, básico, unas radiografías de aleta y periapicales para ver si hay caries interdentales y para ver si hay pérdidas de nivel de hueso. Y además, en esa primera valoración, también tenemos incluido una radiografía panorámica que nos da una información amplia y abierta sobre lo que podemos, de lo que puede tener el paciente. En esas radiografías, algunas veces hay de verdad sorpresas, Andrés. ¿Cuántas veces hemos encontrado de pacientes con situaciones con importantes, lesiones con en las raíces de los dientes. dientes enanos, cortos, que nunca no se había percatado el paciente, dientes extras, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, posición de las cordales, tantas cosas, pacientes que le hicieron arreglos, tal vez diría yo recientes, y no, de tomar una radiografía, entonces no se percataron que tenía caries interdentales, entonces la molestia persistió y por más que le estaban ahí tratando de ver dónde era el asunto y no le pudieron diagnosticar como debió haber sido. Bueno, pero en fin, esa es la primera, es lo básico, es digamos, esa primera cita, que es la cita básica, donde además también conocemos un poco sobre la salud del paciente, se le hace su valoración, su anamnesis, conocemos un poco de la historia del paciente y cuáles son también las expectativas y qué es lo que anda buscando el paciente, porque no solamente es importante, es claro, fundamental es la parte de salud, pero una vez que estamos ahí claros y resueltos con la parte de caries, salud y cosas básicas, pues hay muchas otras situaciones como la parte estética, ¿verdad? Que somos nosotros, digamos, muy fuertes, diría yo. Y muy importante, ¿verdad? También los miedos del paciente. ¿Cuántos pacientes llegan aquí y no han ido al odontólogo por muchísimos años por miedo o miedo a saber qué tienen porque piensan que la situación también está mucho peor de lo que en realidad está? O diferentes situaciones, ¿verdad? Traumas de niños. Entonces, esa cita es clave y también nos llegan a conocer un poquitito más de cómo se el trato aquí con los pacientes. Muchísimo. Estamos acostumbrados a realizar todo este tipo de reconstrucciones todos los días. Entonces, sabemos cuál es el manejo correcto para que el paciente se sienta cómodo. Nosotros decimos y tenemos un lema, que no solo es un lema, sino que es algo que tratamos durante los años de cumplir y trabajamos sobre eso, que sea la experiencia Caber Dental. O sea, que haya una experiencia, no solamente sea una visita al dentista. Y de verdad que, aunque les parezca algo como que no puede ser, hay pacientes que
aman su cita al dentista, que les hace falta, dice, uy, qué dicha que ya me tocó mi cita al dentista. Como casi como el que le gusta ir a cortarse el pelo, digámoslo así, increíble, pero cierto. Al fin y al cabo, yo creo que hacemos todo lo posible para que el paciente se sienta tan cómodo, para de verdad no tener que ir al dentista con un miedo clásico al dentista, ¿verdad? La idea es que aquí se sientan cómodos. Lo bueno es que también en esta clínica tenemos una visión panorámica, ¿verdad? Y un personal altamente calificado, gracias a ellos, ¿verdad? Y empático, gracias a ellos podemos darle al paciente lo que el paciente realmente se merece. Pero bueno, ya hablamos un poquito de eso, de la primera cita. Esa misma cita, digamos, para terminar esa cita se le hace un plan de tratamiento si es que el paciente lo requiere. Muchísimas veces simplemente es una cita de limpieza y control, que se le indica al paciente la necesidad de regresar a los 6 meses a repetir su limpieza. ¿Okay? O sea, en todo caso sería hacer anualmente la recomendación, un examen clínico y radiográfico anualmente, y cada 6 meses la limpieza dental. Ahí muchos pacientes deciden hacerse sus blanqueamientos y cosas básicas estéticas que hoy en día pues se han hecho ya rutina, ¿verdad? Como yo les comentaba, hace muchos años cuando comencé, tuve digamos, la suerte, digamos, de ser el pionero en blanqueamientos dentales. Como hablábamos anteriormente en el podcast pasado, había que explicarle mucho al paciente sobre el blanqueamiento y qué es lo que era, y parecía como que si fuera algo como una fantasía. Una mentira, como una fantasía, exacto. Hoy en día, pues ya, obviamente la información es tanta que los pacientes vienen y eso es lo que piden. Bueno, hoy vengo a hacerme el blanqueamiento. ¿Eh? Así es. Y es algo de todos los días, los tratamientos. Además, hablando de blanqueamiento, los ha cambiado tanto y bueno, hay muchísimos métodos, obviamente, muchísimas calidades, que yo creo que ahí es donde el paciente debe tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que le están ofreciendo? Porque, a ver, hay tantas calidades, tantas marcas, tantas opciones. Inclusive por ahí hubo una época que hasta en la Avenida Central vendían blanqueamientos dentales. O sea, qué cosa, o sea, increíble y riesgosa, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud inclusive los sacó del mercado, ¿verdad? Bueno, esos son riesgos que yo no les recomiendo a nadie, para eso están los profesionales. Pero bueno, además, como les digo, hay una cantidad importantísima de tratamientos de blanqueamiento. Entonces ahí es donde está calidad. Si usted quiere, si lo que se busca es calidad, pues hay que asesorarse y buscar que el tratamiento que se le esté aplicando sea de la última generación, de que sea de una compañía comercial de las fuertes que hay en esto, que debe haber unas 3 o 4 o 5 máximo fuertes, mientras que debe haber unos, no sé si 500 tipos de blanqueamientos dentales, ¿verdad? Porque ahora todo es así. Pero bueno, eso es la recomendación, asesorarse muy bien y que se le apliquen a uno el material por el cual uno está pensando que le están aplicando. Y eso además, con eso va a lograr hoy en día tener bajísimos problemas, o sea, bajísima sensibilidad o cero sensibilidad. Y solo las primeras, tal vez máximo 24 horas, ya no es, obviamente... Si es que la hay, ¿verdad? Porque la mayoría de los casos no hay sensibilidad. Importante, todo con un buen diagnóstico, ¿verdad? Hay que diagnosticar primero para ver si el paciente es elegible. Casi todos los pacientes. Sí, yo no voy a hacer un blanqueo a alguien que tiene ahí caries en las raíces de los dientes, ¿verdad? Primero hay que resolver la situación. Pero bueno, si seguimos en nuestro, digamos, después de que se diagnosticó, ¿qué otras cosas son importantes? Las restauraciones. Sí, muchos pacientes vienen por restauraciones, nos buscan muchísimo por eso. Tanto sobre dientes como sobre implantes dentales.
Pero bueno, puede ser, los pacientes nos visitan desde una calza, que hoy en día, bueno, hay muchos materiales. Normalmente, bueno, hace 25 años tal vez en esta clínica no se utiliza la amalgama o calza plateada, era que igual funcionó o ha funcionado por muchos años, pero bueno, nosotros tomamos la decisión de, bueno, mi papá tomó la decisión de no utilizar eso hace Materiales hace muchos años, muchos años, 25 muchos años. Hace 25 años que no usamos, digamos, calzas plateadas o de amalgama. Pero también tuve la suerte en aquellos años, recuerdo en la universidad cuando yo estudié la odontología general en la universidad con el doctor Rafael Ángel Arias, gran maestro, realmente gran maestro, al cual yo le debo mucho. Él iniciaba se usaban resinas o calzas blancas, digamos, que se mezclaban dos productos, base y catalizador. Eso es lo que se usaba, eso es lo que había para los dientes del frente, y también se usaban otro tipo de materiales blancos a base de vidrios, ¿verdad? Pero que al final se manchaban, que había que hacerle mucha retención, desgastar mucho el diente. En la parte de las muelas eran las amalgamas de plata o incrustaciones de oro o de metales semipreciosos, que eso es lo que se hacía. Y eran excelentes restauraciones, muy duraderas, pero bueno, va cambiando el tema. Y me acuerdo clarísimo que en aquellos años nunca lo llegué a aceptar como una verdad absoluta, pero lo que nos enseñaba a nosotros, yo tengo ya, como les dije hace un ratito, 37 años. En 37 años las cosas han cambiado muchísimo, ¿verdad? Nos enseñaban, era extensión, se llamaba, cuando uno hacía una calza, extensión por prevención. ¿Qué es lo que querían con esto? Sí, entre más Estamos grande, hablando, digamos, de los grandes maestros. Esa era información que se conseguía. entre más grande la calza, menos chance de que se hicieran caries. Exacto, más o menos, ¿verdad? Exacto, eso era. Haga la calza grande para que haya menos diente y menos posibilidad de caries. Obviamente eso, y el sentido, yo nunca se lo encontré. Y gracias a Dios, al tiempo, y eso varió, porque obviamente se dieron cuenta que esas eran todas las muelas que años después terminaron siendo coronas, porque las muelas no se quebraban. O extracciones, porque ya eran tan grandes las calzas que no quedaba nada de diente cuando el diente se partía. Exacto. Bueno, luego, como les dije, en la universidad se comenzaron a trabajar con materiales ya de resinas de composita polimerizables, o sea que se endurecían con luz. Y como les cuento, el doctor Arias me tuvo la confianza de introducirme un poco ahí en eso, que era novedad. Entonces hicimos algunas cosas nuevas con eso. Y a partir de eso, ya el boom de las resinas sin mezclar dos componentes, sino que era nada más un solo componente que se endurecía con luz, fue un boom y sigue siendo, digamos, aparte de las resinas, cada día sacan mejores materiales, más fáciles de aplicar, de mejores adaptes, más duraderos. ¿Verdad? Muchísimas calidades, como todo, ¿verdad? Muchísimas calidades. Inclusive, Andrés, ¿por qué no decirlo? A ver, hay resinas que, digamos, que de las que nosotros usamos, que un tubito de la resina, digamos, el valor por calidad, porque ahí sí hay una relación muy directa entre valor y calidad, no podemos decir que no. El valor de un tubo de resina viene a ser un tubo, el mismo de lo que vale una caja con 8, 10, 12 resinas de otra marca comercial, hecha tal vez y no mala. Hecha en el Oriente. Y no, yo no creo que sea, obviamente no va uno a jugar con eso, ¿verdad? Pero la calidad ante todo, porque al final uno es responsable por lo que uno hace y el paciente confía en lo que uno hace. Entonces yo no podría encontrar cómo no usar lo mejor que hay en el mercado y sí estar estudiando y estar sometiéndose a los cambios de los nuevos productos. O sea, hoy el research, la investigación sobre qué es lo que es bueno, qué es lo que es lo último, qué es lo que hay, es
es bastante fácil de conseguir, realmente. Sí, sí. Es bastante fácil. Pero al final de la historia, digamos, las, todas estas opciones de restauraciones en Resina, que son excelentes, es una muy buena opción cuando las restauraciones o el problema lo permite. Porque eso es a lo que vamos. Cuando ya el diente está más deteriorado, ¿qué hacemos, Andrés? Sí, cuando los dientes ya se van deteriorando más o las restauraciones son muy grandes, muchas veces hay que hacer incrustaciones. Puede ser, hay gente que le gusta usar resina. Nosotros, en la mayoría de los casos, preferimos utilizar porcelana o, bueno, hasta coronas de circonia, o que es un tipo de porcelana, o otro tipo de porcelana que se llama disilicato de litio. Contando un poco más del pasado, y a mí me tocó la época de hacer coronas de oro amarillo. Eran muy buenas, buenísimas en duración, en resistencia, obviamente. Es como lo mismo, no es hacer una corona y porque fuera de oro y el mejor oro ya era la mejor corona. No, obviamente era el manejo. Si el manejo se hacía correctamente, usted iba a lograr una maravillosa restauración en el tiempo. Inclusive, ¿cuántas veces me tocó, sobre todo cuando hice el servicio social ahí en la zona sur? Muchos pacientes. Yo trabajé en Golfito, y Golfito, ahí cerca de Golfito, estaba una zona donde habían coligalleros. ¿Sabes lo que es un coligallero, Andrés? Sí. Que agarran oro. Exacto, los que trabajaban sacando oro. Lo sacaban de los ríos y muchas veces traían las pepitas de oro para que nosotros las fundiéramos, los ayudáramos a fundirlas y les gustaba mucho hacerse sus dientes de oro, pero obviamente no las hacíamos nosotros con las pepitas. Eso también es algo muy importante en aquellos años y obviamente habían oros específicos dentales, ¿verdad? Que tenían grados de manejo y de fusión específicos, no era un oro corriente, pero había una obsesión por el oro, entonces la gente quería tener dientes de oro en el frente, ¿verdad? O hacerse cosas diferentes. Hoy en día difícilmente va a encontrar a alguien que quisiera hacerse eso, ¿verdad? Una cosa súper importante, bueno, a mí es que en la especialidad me tocó hace como 8 años. En Boston me tocó hacerle unos dientes de oro a un paciente. Todo el frente. Sí. Una experiencia un poco diferente y el paciente quedó contentísimo, la verdad. Sí, es una muy buena restauración hablando de resistencia, pero la estética pues, hoy en día no la cumple, ¿verdad? Sí, bueno. La estética, la estética es algo subjetivo, ¿verdad? Subjetivo, exacto. Importante. Ahora que estamos hablando de los materiales, ¿verdad? Nos llegan los pacientes a las consultas siempre nos dicen, pero usted me va a hacer las coronas en circonia, ¿verdad? Y nosotros, sí, bueno, o no, porque muchas veces la circonia es el mejor material, muchas veces no. La circonia es un excelente material, pero no es para todo. Nosotros, en nuestra filosofía, yo creo que hay que entender un poquitito para qué sirve cada material. Y usarlo adecuado en cada caso. Claro, muchísimos de los casos hoy en día se resuelven con circonia, ¿verdad? Yo diría que un porcentaje sí, altísimo, pero no es para ¿verdad? todo. No es para todo. Incluso no hacemos carillas de circonia en este momento. No, no hacemos carillas de circonia porque está comprobado que la adhesión no es la ideal. Sin embargo, bueno, creo que ustedes le habíamos comentado, el 100% de los procedimientos que hacemos los hacemos en nuestro laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio, gracias a Dios, y full equipado. Hemos podido trabajar en tener un laboratorio muy equipado, full equipado. Con técnicos dentales muy preparados. También el tema desde el laboratorio ha cambiado muchísimo porque la tecnología ha ayudado a que las cosas sean que se puedan hacer muy precisas en un corto tiempo. Y desgraciadamente,
pero es una realidad y con muchísimo menos personal de laboratorio, ¿verdad? Porque yo recuerdo que nosotros llegamos a tener en el laboratorio hasta 11, compartíamos ahí un laboratorio con un colega y teníamos, siempre había entre 9 y 11 personas trabajando en el laboratorio, ¿ok? Y era loco, la verdad, porque era mucho movimiento, mucha cosa, muchas situaciones. Era difícil, no sé ni cómo. Sí, había mucho más error humano, Mucho ¿verdad? más error humano, porque eso dependía de muchas cosas. Hoy en día, con los equipos que tenemos en el laboratorio, tenemos 2 personas, y a veces nos ayuda una tercera persona, y las máquinas, y se produce muchísimo más, hay muchísimo más precisión, muchísimo más rapidez, y además mucho menos horas silla paciente, que eso es al final lo importante, ¿verdad? Que el Es súper paciente esté. importante recalcar, yo creo que en esta era digital, ¿verdad? Que es una cosa que también, y lo vemos mucho y siempre hablamos, no es solo tener las máquinas. Creo que lo más importante de todo es tener el conocimiento, no solo de cómo usarlas, sino de nosotros qué le vamos a entregar a nuestros técnicos dentales. ¿Por qué? Porque si nuestro trabajo en silla no está hecho correctamente y de la mejor forma, Eso es fundamental. los técnicos no pueden hacer magia, ¿verdad? Que eso es lo que pasa, Eso es pasa fundamental. muchísimo. Y muchas de las cosas que hacemos durante nuestro día a día es eso, ¿verdad? Quitamos cosas que tal vez no están tan bien adaptadas y se nota que, bueno, uno sí a veces sí se da cuenta que se hizo digital, todo digital y digital, pero tal vez la técnica tal vez no fue la más correcta y entonces el paciente empieza a tener situaciones y bueno, nos han llegado pacientes, utilizamos los escáneres intraorales muchísimo durante los procedimientos, pero no para todo, porque sabemos cuándo se debe usar, cuándo no se debe usar y al fin y al cabo lo que queremos nosotros es lo mejor para el paciente, no es, Claro. no es usar la última tecnología si sabemos que eso no es lo correcto para el caso en específico. Y nos ha llegado pacientes alguna vez que nos dicen, no, pero ¿usted por qué no me va a hacer el escaneo para tomar? Ya esas pastas no se toman. Bueno, le tenemos que explicar al paciente por qué en este caso específico no se debe de hacer eso. Es importante. A ver, y no es un tema, digamos, de ego, pero sí, yo siempre me ha gustado mucho ser como investigar y conocer solo, inclusive el primer escáner, los primeros escáneres dentales que hubo de aquí, los tuvimos nosotros también. Nosotros tenemos ahora la tercera generación de escáneres, entonces conocemos bastante bien el manejo y no es maravilloso y cada día son mejores, ¿ok? Pero también hay que saber cuáles son casos para hacerlos 100% escaneados y cuáles son casos para hacerlos mixtos. Y cuando hay que hacer un caso 100% digital y cuando 100% digital yo diría que no es porque al final uno siempre quiere y lo hacemos, darle el toque humano y natural, ¿verdad? A cada caso para que no se vean todos los dientes. La tecnología ¿verdad? No va para tanto. Y yo creo que tal vez nos va a ir facilitando cada vez más, pero no siempre se va a necesitar la parte humana, porque al fin y al cabo las características del diente, el que las hace es el técnico dental, ¿verdad? Sí, la forma y las bases y todo lo podemos lograr con tecnología. Y bueno, si hay técnicos dentales que están correctamente preparados, se logran cosas excelentes. Lo que pasa es que al fin y al cabo lo que queremos entregar, por ejemplo, si vamos a hacer un diente en específico, un central, por ejemplo, eso es una situación que se maneja meramente en las manos del técnico. Si el técnico es habilidoso y bueno, nosotros tal vez damos las indicaciones y los espacios correctos para que el técnico trabaje, ellos nos pueden resolver. Bueno, además también, muchas veces termina uno ahí sentado en el laboratorio haciendo detalles, cosa que nos gusta mucho. A veces nos cuesta sacar el tiempo para hacerlo, pero es cosa que nos gusta mucho. Pero al final en la parte restaurativa ya hablamos que hay restauraciones en resina, okay, hay incrustaciones, que esas incrustaciones que son, digamos, calzas hechas en el laboratorio que se cementan, eso es para cuando son
digamos, cavidades o dientes un poco más dañados. Y ya cuando son dientes que tienen necesidades, o sea, mayor destrucción, o dientes desvitalizados porque hubo que hacer tratamientos de nervio y han perdido mucha Muchos de los estructura casos, dental, entonces se hace coronas, que esas coronas, en la mayoría de los casos, hoy en día se hacen en circonio. bueno, ¿Ok? o disilicato de litio. O silicato de litio, que eso es una porcelana, digamos, también, que dependiendo la posición de la boca y la parte que uno quiera, digamos, si la estética es extrema, ¿verdad? Se puede lograr, pues sí, con un disilicato de litio se puede lograr una Y estética una pregunta, mejor, ¿verdad? le tengo una pregunta. ¿Qué hacemos con los pacientes y que vienen con situaciones de que tal vez alguno o muchos de sus dientes vamos a tener que extraer, o pacientes que vienen desdentados o sin dientes? Bueno, a ver, que eso pasa mucho. Mucha gente ha perdido dientes por problemas diferentes problemas, por una caries grande, que se hizo un tratamiento de nervio y ese tratamiento de nervio falló, no se hizo, con los años falló, no se hizo una restauración, digamos, que cubría la muela y se fracturó la pieza o tuvo un accidente y perdió un diente o tantas cosas que pueden, inclusive, como digo, por problemas de encías, que se aflojaron los dientes, hubo que quitarlos porque no se controlaron a tiempo, tantos Eso, factores. Entonces, y a que anteriormente, opción única era hacer una prótesis removible. Si perdía el paciente todos los dientes, hacer una prótesis total, cosa que no le voy a decir que hoy en día no se hace, claro que sí se hace. ¿Okay? Cuando perdía algunos de los dientes, hacer una prótesis parcial removible, o si el espacio no era tan grande, o había, digamos, espacios entre unas piezas y otras, también se hacen, y hoy día también se pueden hacer puentes fijos, ¿verdad? De diferentes materiales, metal, porcelana, y si se puede, casi siempre tratamos de hacerlo en circonio, ¿verdad? Hay que ver las indicaciones, como hemos hablado, todo depende de la situación. bueno, entonces en resumen, sobre los implantes dentales, se puede hacer tratamientos de implantes dentales para resolver situaciones de un diente o bocas o arcadas completas. A veces solo se necesita reponer dientes arriba o dientes abajo o un diente en específico. Y bueno, con el adecuado diagnóstico se pueden obtener excelentes soluciones que en verdad le hemos cambiado la vida a muchísimos pacientes. Y la verdad, Así ha sido. ya ahí pronto vamos a tener algún paciente por acá que nos va, digamos, tal vez nos va a dar o explicar un poquitito de lo que sintió cuando se hicieron este tipo de tratamientos, ya sea con carillas de porcelana, con implantes dentales, porque yo creo que no hay nada más importante que escuchar de verdad a un paciente con sus propias palabras, de qué es lo que sintió y qué es lo que ha sentido después de haber, Sí, haberse realizado el tratamiento. lo que dicen es como, me cambió la vida, me cambió la vida. Y después de no tener dientes fijos, imagínense, para el que sí los tiene, imagínense que no tener los dientes y tener cada vez que comer, tener que estar pendiente o pensando en cómo morder para tener que no se me vayan a mover ahí los dientes. O mismos pacientes con dentición terminal, ¿verdad? Pacientes que tienen los dientes muy deteriorados y que ya están teniendo situaciones que a veces ellos se dan cuenta, porque no pueden comer bien, ¿verdad? O hay veces que no se dan cuenta y las situaciones están por dentro, ¿verdad? Sí, así es. Y las soluciones son, bueno, a ver, lo que ha cambiado la implantología, o sea, los métodos y la facilidad de aplicación, implantes que son, se ponen en cosa de minutos, en la realidad 10 minutos y ya está puesto un implante. No son todos los casos, pero muchos casos son muy sencillos, realmente muy sencillos, que, que me parece a mí que de los avances que ha tenido
esta profesión, la implantología ha hecho que cambie totalmente esta profesión. Ahora, no es un tema de que poner implantes y que cualquiera puede poner un implante. Tiene que ser, primero, el profesional tiene que estar adiestrado, preparado para poder hacer el procedimiento de la manera correcta. Y luego tiene que haber también un profesional, si no es que es el mismo profesional, un profesional que pueda restaurarlo de la forma que debe ser. O sea, no es poner por poner, ni restaurar por restaurar, sino que es devolverle al paciente prácticamente lo que hace muchos años perdió. Sí, es importante recalcar que los implantes, o sea, o explicar un poquito que los implantes no funcionan igual que los dientes. Aunque nosotros queremos hacer que se vean lo más naturales posibles, que si se tiene un manejo correcto y adecuado, se obtienen excelentes resultados. Pero bueno, ahí nos vamos a estar viendo en el siguiente podcast. Espero que nos sigan, viendo. Un tema del cual hoy casi no les hablamos, nada más lo mencionamos, son las famosas carillas de porcelana que entre los procedimientos que nosotros manejamos y tenemos muchísimas fortalezas, está en la parte de esta estética. Así que vamos a dejar eso para el próximo podcast. Para otro podcast, sí. Y de verdad que hay tantos casos que se han resuelto durante los años de diferentes maneras, pero en la parte estética que les vamos a contar varias de nuestras anécdotas y darle nuestras recomendaciones. Bueno, nos vemos.